marido llevó a su abogado a reírse de la esposa, pero quien los atendió era su nueva jefa. El sonido de las llaves cayendo sobre la mesa de mármol de la entrada resonó en el silencio de la casa de las Lomas de Chapultepec. Marina Herrera cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de otro día agotador en sus hombros. Las reuniones se habían extendido hasta las 9 de la noche, y como siempre, había sido ella quien tuvo que quedarse para resolver los problemas que otros habían dejado pendientes. A sus 38 años, Marina había aprendido que la vida no siempre te da lo que mereces, sino lo que estás dispuesta a luchar por conseguir. Su cabello castaño, recogido en un moño profesional que ya se deshacía por el cansancio, enmarcaba un rostro que, aunque fatigado, conservaba la determinación que la había llevado tan lejos. «Eduardo», gritó hacia el interior de la casa, pero solo recibió el eco de su propia voz como respuesta. La casa de 2 pisos, con sus acabados en cantera y sus amplios ventanales que daban al jardín privado, había sido el sueño que habían construido juntos durante 15 años de matrimonio. O al menos, eso había creído Marina. Cada mueble, cada detalle de la decoración había sido elegido pensando en el futuro que planeaban compartir. Los domingos en la terraza, las cenas familiares en el comedor principal, las noches de películas en la sala de estar, todo parecía tan real, tan sólido como las paredes que los rodeaban. Se dirigió a la cocina, donde encontró un plato sucio en el fregadero y una nota pegada al refrigerador con la letra descuidada de su esposo. «Llegué temprano, pero tuve que salir. No me esperes despierta. Marina arrugó el papel entre sus dedos, sintiendo una punzada de irritación mezclada con algo que ya no sabía si era tristeza o simplemente costumbre. ¿Cuándo había sido la última vez que Eduardo había mostrado interés real en cómo había sido su día? ¿Cuándo habían tenido una conversación que fuera más allá de los aspectos logísticos de sus vidas? ¿Quién pagaría qué cuenta? ¿Quién recogería la ropa de la tintorería? ¿Quién se haría cargo de la cena? Subió las escaleras hacia su recámara, deteniéndose frente a la fotografía familiar que colgaba en el pasillo. Era de 5 años atrás, durante unas vacaciones en Puerto Vallarta. Eduardo tenía el brazo alrededor de su cintura. Ambos sonreían a la cámara con esa complicidad que solo se desarrolla después de años de estar juntos. Marina estudió sus propios ojos en la foto, buscando señales de la mujer que había sido entonces, preguntándose cuándo exactamente había comenzado a desvanecerse esa chispa. En el dormitorio, se quitó los zapatos de tacón que habían sido su armadura durante otro día de batallas corporativas. Su reflejo en el espejo del tocador le devolvió la imagen de una mujer exitosa. El traje sastre azul marino de diseñador, las perlas que habían sido un regalo de Eduardo en su 10º aniversario, el maquillaje impecable que había aprendido a aplicar para proyectar autoridad en un mundo dominado por hombres. Pero detrás de esa fachada profesional, Marina veía a alguien que había perdido algo fundamental en el camino hacia el éxito. ¿Cuándo había dejado de ser la mujer que soñaba con cambiar el mundo y se había convertido en alguien que simplemente sobrevivía a él? Se cambió por una pijama de seda y se dirigió al estudio, un pequeño refugio que había acondicionado en el 2º piso. Las paredes estaban llenas de libros de derecho, certificados y reconocimientos profesionales que Eduardo rara vez mencionaba. En el escritorio de caoba, junto a su laptop personal, descansaba un sobre manila que había llegado esa mañana. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, leyó en voz alta, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Había sido su secreto durante los últimos 4 años. Mientras Eduardo pensaba que sus salidas nocturnas y de fin de semana eran para cursos de capacitación administrativa, Marina había estado completando la carrera de Derecho que había abandonado 20 años atrás para apoyar los sueños profesionales de su esposo. Las noches estudiando hasta las 3 de la mañana, los exámenes presentados en secreto, las tesis que había escrito mientras Eduardo dormía, todo había culminado en este momento. Abrió el sobre con manos temblorosas y desplegó el documento oficial. Por medio de la presente, la Universidad Nacional Autónoma de México certifica que la C. Marina Herrera Sánchez
Ha completado satisfactoriamente todos los requisitos para obtener el título de licenciada en Derecho, graduándose summa cum laude. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación que había estado esperando durante décadas. En sus manos tenía la prueba de que podía ser más de lo que todos esperaban de ella, más de lo que ella misma había creído posible. El sonido del motor de un auto interrumpió sus pensamientos. Eduardo había llegado. Marina guardó rápidamente el documento en el cajón del escritorio, junto con todos los demás papeles relacionados con sus estudios. Por alguna razón que aún no entendía completamente, no estaba lista para compartir este logro con él. Escuchó sus pasos en las escaleras, el sonido familiar de alguien que intentaba ser silencioso, pero que conocía cada crujido de la madera. Eduardo apareció en la puerta del estudio con el cabello ligeramente despeinado y el aroma de un perfume que Marina no reconoció. ¿Aún despierta?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que estarías dormida. A los 42 años, Eduardo conservaba la apostura que había atraído a Marina cuando se conocieron en la universidad. Alto, de complexión atlética, gracias a sus sesiones regulares en el gimnasio, con ese carisma natural que lo había ayudado a ascender en su carrera como contador público. Pero había algo diferente en él últimamente, una distancia que Marina había atribuido al estrés laboral. Tenía algunos pendientes que revisar, respondió Marina, cerrando la laptop. ¿Cómo te fue en tu cena de trabajo? Eduardo se aflojó la corbata, evitando su mirada. Lo usual. Clientes difíciles, números que no cuadran, ya sabes cómo es esto. Marina asintió, pero algo en el tono de su esposo la hizo prestar más atención. Durante 15 años de matrimonio, había desarrollado una especie de radar para detectar cuándo Eduardo no estaba siendo completamente honesto. Era en esos pequeños gestos, la forma en que se tocaba la nuca cuando mentía, cómo evitaba el contacto visual directo, el ritmo ligeramente acelerado de su respiración. ¿Con qué clientes cenaste?, preguntó con fingida naturalidad. Con, los de la constructora Mendoza. Ya sabes, los que están expandiendo sus operaciones al Bajío. Marina frunció el ceño. Eduardo trabajaba para una de las firmas contables más prestigiosas de México, y ella conocía la mayoría de sus clientes principales. Nunca había mencionado a ninguna constructora Mendoza. No sabía que hubieran firmado con ustedes, comentó, observando cómo Eduardo se dirigía al baño adjunto. Es algo reciente, respondió desde adentro, con la voz ligeramente distorsionada por el agua que había comenzado a correr. Apenas estamos en las negociaciones preliminares. Marina se quedó sentada en el escritorio, sintiendo cómo una inquietud familiar se instalaba en su estómago. Era la misma sensación que había tenido 3 meses atrás, cuando encontró cargos en la tarjeta de crédito de restaurantes, donde Eduardo había dicho que tuvo reuniones de trabajo, pero que después descubrió que habían sido cerrados por renovaciones esas mismas fechas. O como cuando le había preguntado por qué llegaba tan tarde últimamente, y él le había explicado que estaban auditando a un cliente muy importante que requería horas extra, pero su asistente le había confirmado a Marina que Eduardo había estado saliendo de la oficina a la hora habitual. Pequeñas inconsistencias que, vistas individualmente, podrían explicarse fácilmente, pero que juntas comenzaban a formar un patrón que Marina no quería reconocer. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba las bugambilias que habían plantado juntos durante su 2º año de matrimonio, cuando aún creían que tendrían hijos que jugarían bajo esas mismas flores. Los intentos fallidos de embarazo habían sido otro tema que gradualmente habían dejado de discutir, otra pérdida silenciosa que se había sumado a la distancia creciente entre ellos. Eduardo salió del baño en pijama, con el cabello húmedo y un aroma a jabón que no lograba disimular completamente esa fragancia femenina que Marina había detectado antes. ¿Todo bien?, preguntó Eduardo notando su expresión pensativa. Sí, solo estaba pensando en el trabajo, mintió Marina. Han sido semanas muy intensas. Eduardo se acercó y puso las manos en sus hombros, un gesto que antes había sido reconfortante, pero que ahora se sentía mecánico, ensayado.
Deberías tomarte unas vacaciones, sugirió. Podrías visitar a tu hermana en Guadalajara o tal vez ir a ese spa en Cuernavaca que tanto te gusta. La sugerencia la tomó por sorpresa. Eduardo rara vez mostraba interés en que ella se tomara tiempo libre, y mucho menos que se fuera de la ciudad sin él. ¿No preferirías que fuéramos juntos?, preguntó, volteándose para mirarlo a los ojos. Por una fracción de segundo vio algo parecido al pánico en su expresión antes de que recuperara la compostura. Me encantaría, amor, pero ya sabes cómo está la situación en la oficina. Tal vez en unos meses, cuando las cosas se calmen. Marina asintió lentamente. Tal vez tengas razón. Ha sido mucho estrés últimamente. Se dirigieron juntos hacia la cama, pero Marina notó que Eduardo se quedó del lado más alejado de ella, como había estado haciendo durante las últimas semanas. Ya no había esas pequeñas muestras de cariño nocturnas. El beso en la frente, la mano que buscaba la suya en la oscuridad, las conversaciones susurradas sobre los planes para el día siguiente. «Buenas noches, Marina», murmuró Eduardo dándole la espalda. «Buenas noches», respondió ella, pero permaneció despierta mucho tiempo después de que la respiración de Eduardo se hubiera vuelto profunda y regular. En la quietud de la noche, Marina comenzó a conectar los puntos que había estado evitando enfrentar. Las llegadas tardías, las llamadas telefónicas que Eduardo terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los fines de semana que pasaba jugando golf, con amigos cuyos nombres nunca mencionaba específicamente. Y ahora esta nueva fragancia, sutil pero inconfundible. Un perfume caro, sofisticado, definitivamente no algo que ella usaría. Marina se incorporó silenciosamente en la cama, mirando el perfil de su esposo a la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. ¿Cuánto tiempo llevaba Eduardo viviendo una mentira? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo había estado ella participando inconscientemente en ese engaño, eligiendo ignorar las señales porque era más fácil que enfrentar la verdad? Su mano se dirigió instintivamente hacia el cajón de la mesita de noche donde guardaba su teléfono. Durante un momento, consideró la posibilidad de contratar a un investigador privado, de confirmar sus sospechas de la manera más directa posible, pero algo la detuvo. Tal vez no estaba lista para saber la verdad completa, o tal vez en el fondo ya la conocía, y simplemente necesitaba tiempo para procesar lo que eso significaría para su futuro. Se levantó cuidadosamente de la cama y regresó al estudio. Abrió nuevamente el cajón donde había guardado su título universitario y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara del escritorio. Licenciada en Derecho Marina Herrera Sánchez. Por primera vez en años, se sintió completamente suya. No la esposa de Eduardo, no la empleada ejemplar que trabajaba para sostener el estilo de vida familiar mientras él construía su carrera. Simplemente Marina, una mujer que había logrado algo extraordinario por su propia cuenta. Esa realización la tranquilizó de una manera inesperada. Sin importar lo que estuviera sucediendo en su matrimonio, sin importar qué secretos pudiera estar guardando Eduardo, ella tenía opciones. Tenía una carrera, una educación, una independencia que había construido en silencio, pero que era completamente real. Al día siguiente decidió, comenzaría a hacer algunas preguntas. No confrontaría directamente a Eduardo, no todavía, pero empezaría a buscar respuestas. Merecía saber la verdad sobre su propia vida. Marina regresó a la cama con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Eduardo seguía durmiendo profundamente, ajeno al despertar que estaba ocurriendo a centímetros de él. En pocas horas amanecería, y con la luz del día llegarían las respuestas que había estado evitando durante demasiado tiempo. Por primera vez en meses, Marina se durmió con una sonrisa en los labios. No sabía que en menos de 24 horas, su mundo cambiaría para siempre. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Marina bajó a las 6 de la mañana. Eduardo ya estaba vestido con su traje gris Oxford, el mismo que usaba para las reuniones importantes, revisando su teléfono con una concentración que parecía excesiva para esa hora. «Buenos días», murmuró Marina, dirigiéndose hacia la cafetera. «Buenos días, amor», respondió Eduardo sin levantar la vista de la pantalla. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado,
escribiendo algo que claramente no podía esperar hasta llegar a la oficina. Marina sirvió 2 tazas de café, añadiendo la cantidad exacta de azúcar que a Eduardo le gustaba, y se sentó frente a él en la mesa del desayunador. A través de la ventana podía ver el jardín bañado por la luz dorada del amanecer chilango, con el Popocatépetl apenas visible a través de la neblina matutina. ¿Tienes reuniones importantes hoy?, preguntó, observando cómo Eduardo guardaba rápidamente el teléfono cuando ella se acercó. Las de siempre. Ya sabes cómo son los miércoles. Eduardo tomó un sorbo de café y finalmente la miró. ¿Y tú? ¿Algo especial en tu agenda? Marina había preparado esta conversación mentalmente durante las horas de insomnio. Pensé que tal vez podríamos almorzar juntos. Hace semanas que no tenemos un momento a solas. Por un segundo, vio pánico genuino en los ojos de Eduardo, antes de que su sonrisa profesional ocupara su lugar. Me encantaría, Marina, pero hoy tengo una comida con los clientes de la constructora Mendoza. Ya sabes, esos de los que te hablé anoche. Por supuesto, asintió Marina, manteniendo un tono neutro. ¿En qué restaurante van a estar? Por si surge algo urgente y necesito contactarte. Eduardo se puso de pie abruptamente, dirigiéndose hacia el fregadero para enjuagar su taza. En ese lugar nuevo de Polanco. No recuerdo el nombre exacto, pero te mando la información después. Marina lo observó moverse por la cocina con la inquietud de alguien que quería escapar de una conversación. Durante 15 años, había memorizado cada uno de sus gestos cuando estaba nervioso. La forma en que se pasaba la mano por el cabello, cómo evitaba el contacto visual directo, la manera en que su voz se volvía ligeramente más aguda. «Eduardo», dijo suavemente, «¿está todo bien entre nosotros?» Él se detuvo en seco con la espalda hacia ella. El silencio se extendió por varios segundos antes de que se volteara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué preguntas eso? Por supuesto que todo está bien. Es solo que últimamente te noto distante. Pensé que tal vez había algo de lo que necesitáramos hablar. Eduardo se acercó y le dio un beso rápido en la frente. El tipo de gesto automático que se da a un pariente en una reunión familiar. Estás imaginando cosas, amor. Solo he estado estresado con el trabajo. Las cosas deberían calmarse pronto. Marina asintió, pero algo en su interior se endureció. No estaba imaginando cosas. Los años de matrimonio le habían enseñado a leer a Eduardo mejor de lo que él se leía a sí mismo. Está bien. Que tengas un buen día. Eduardo recogió sus llaves y su portafolio, deteniéndose en la puerta de la cocina. Por cierto, esta noche tal vez llegue tarde otra vez. Tenemos que terminar unos reportes para mañana temprano. Y con eso se fue, dejando a Marina sola con sus pensamientos y una determinación creciente de descubrir la verdad. 2 horas después, Marina estaba en su oficina en la Torre Chapultepec, uno de los rascacielos más imponentes del complejo corporativo más importante de la ciudad. Como directora de desarrollo organizacional de una multinacional, tenía acceso a recursos que la mayoría de las esposas sospechosas no poseían. Marcó el número de su asistente personal. Patricia, ¿podrías conseguirme el directorio de las firmas de contabilidad más importantes de la ciudad? Específicamente necesito saber si alguna tiene como cliente a una constructora llamada Mendoza. Por supuesto, licenciada Herrera. ¿Algo específico que esté buscando? Marina dudó por un momento. Patricia había sido su asistente durante 5 años. Era eficiente y discreta. Pero esto era territorio personal. Es para un análisis de competencia. Solo necesito confirmar algunos datos. 1 hora después, Patricia regresó a su oficina con una carpeta. Busqué en todas las bases de datos disponibles, licenciada. No existe ninguna constructora Mendoza registrada como cliente de firmas contables importantes en la Ciudad de México. De hecho, no hay ninguna constructora Mendoza con operaciones significativas en el Bajío. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mentira era tan obvia, tan fácil de verificar, que se preguntó si Eduardo realmente pensaba que ella no investigaría, o si simplemente ya no le importaba que descubriera la verdad. Gracias, Patricia. ¿Podrías también conseguirme el número del despacho donde trabaja Eduardo? Quiero enviarles unas flores por su aniversario laboral. Media hora después, Marina tenía el número directo del escritorio de Eduardo. Esperó hasta las 2 de la tarde,
la hora en que él había dicho que estaría en su comida importante, y marcó. Despacho Hernández y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, ¿me podría comunicarme con el contador Eduardo Herrera? Un momento, por favor. Marina esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Disculpe. El contador Herrera salió temprano hoy. Dijo que tenía una comida de trabajo, pero no ha regresado. ¿Gusta que le tome un recado? No, gracias. Hablaré con él después. Marina colgó el teléfono y se recostó en su silla ejecutiva. El panorama de la ciudad se extendía ante ella a través de los ventanales de piso a techo, pero ya no veía la belleza del Valle de México. Solo veía la estructura cuidadosamente construida de su vida desmoronándose pieza por pieza. Eduardo estaba mintiendo. No solo sobre la comida de ese día, sino sobre todo. La constructora Mendoza no existía. Su horario de trabajo no coincidía con las horas que decía estar trabajando, y ese perfume. Tomó su teléfono personal y marcó el número de su mejor amiga, Alejandra, quien trabajaba como investigadora privada. Marina, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Ale, necesito pedirte un favor. Es personal. Dime, ¿podrías investigar a Eduardo? Creo que me está siendo infiel. El silencio del otro lado de la línea le confirmó a Marina que Alejandra había estado esperando esta llamada. Marina, cariño, ¿estás segura de que quieres saber? Esa pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Tú ya sabías algo? Tenía sospechas. Algunas amigas me han comentado cosas, pero no quería decirte nada sin estar segura. Marina cerró los ojos sintiendo cómo se desvanecían las últimas esperanzas de que todo fuera producto de su imaginación. ¿Qué tipo de cosas? Lo han visto en restaurantes, en el centro histórico principalmente, con una mujer joven, rubia, muy arreglada. Parecían muy cómodos juntos. Marina sintió náuseas. ¿Desde cuándo? Los reportes más antiguos que tengo son de hace 6 meses. 6 meses. Mientras ella estudiaba secretamente para terminar su carrera, mientras trabajaba horas extra para mantener el estilo de vida que compartían, mientras se preocupaba por la distancia creciente en su matrimonio, Eduardo había estado construyendo una vida paralela con otra mujer. ¿Puedes conseguirme pruebas concretas? Marina, ¿estás segura? Una vez que sepas la verdad completa, no podrás fingir que no la conoces. Marina pensó en el título universitario escondido en su cajón, en los años que había sacrificado sus propios sueños para apoyar los de Eduardo, en las noches solitarias esperando a un hombre que claramente ya no quería estar ahí. Estoy segura. Necesito saberlo todo. Está bien. Dame 48 horas. Marina pasó el resto de la tarde intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de darle vueltas a la conversación con Alejandra. Cada vez que su teléfono sonaba, esperaba que fuera Eduardo llamando para cancelar otra cita o inventar otra mentira. A las 7 de la noche decidió hacer algo que no había hecho en meses: pasar por la oficina de Eduardo sin avisar. El edificio donde trabajaba estaba en Santa Fe, un complejo corporativo moderno con fachadas de cristal que reflejaban las luces de la ciudad. Marina conocía bien el lugar. Había estado allí muchas veces para las fiestas navideñas de la empresa y otros eventos sociales. Subió al piso 15 y caminó por los pasillos familiares hasta llegar a la recepción del despacho. La secretaria, una mujer mayor llamada Carmen que siempre había sido amable con Marina, la recibió con sorpresa. Señora Herrera, no sabía que vendría hoy. El licenciado Eduardo no está. ¿Salió a una cena de trabajo? Carmen frunció el ceño. No que yo sepa. Salió alrededor de las 3 y dijo que no regresaría hoy. No mencionó ninguna cena. Marina sintió que el aire se volvía más espeso. ¿Ha estado saliendo temprano últimamente? Pues, sí, la verdad. En las últimas semanas ha estado... Bueno, usted sabe cómo son estos contadores, siempre con reuniones por aquí y por allá. Pero había algo en el tono de Carmen que sugería que ella también había notado las inconsistencias en el comportamiento de Eduardo. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Entre nosotras, ¿ha notado algo diferente en Eduardo últimamente? La mujer mayor miró hacia ambos lados del pasillo antes de responder. Señora Marina, no es mi lugar comentar, pero... Sí,
He notado cosas. Llamadas telefónicas que terminan rápidamente cuando alguien se acerca, salidas frecuentes sin explicación y... dudó. ¿Y qué? ¿Y ese perfume? A veces regresa oliendo a un perfume muy fuerte. No es el suyo, ¿verdad? Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Incluso la secretaria de Eduardo había notado la evidencia de su aventura. No, no es mío. Carmen bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Señora Marina, no quiero meterme donde no me llaman, pero usted es una buena mujer. Eduardo tiene mucha suerte de tenerla, y espero que lo recuerde. Marina le agradeció y salió del edificio sintiéndose como una extraña en su propia vida. Cada persona que había hablado con ella había confirmado lo que ya sabía en su corazón. Eduardo le estaba siendo infiel, y aparentemente no se estaba esforzando mucho por esconderlo. Mientras manejaba de regreso a casa por el periférico, pasando por los semáforos interminables y el tráfico vespertino que caracterizaba a la Ciudad de México, Marina comenzó a procesar no solo la traición, sino la humillación. ¿Cuántas personas sabían? ¿Cuánto tiempo había sido ella la esposa ingenua que era lo último en enterarse? Llegó a casa a las 9 de la noche. La casa estaba vacía, por supuesto. Eduardo no había llegado de su supuesta cena de trabajo, que había resultado ser otra mentira más. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en la terraza, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Las bugambilias que había plantado con Eduardo se movían suavemente con la brisa nocturna, recordándole tiempos más felices que ahora parecían haber pertenecido a otra vida. Su teléfono sonó a las 10:30. «Marina, soy yo. La cena se está extendiendo más de lo esperado. No me esperes despierta. ¿Cómo va todo con los clientes?» «Bien, bien. Ya sabes cómo son estas cosas. Mucho que discutir». Marina podía escuchar música de fondo, risas femeninas, el sonido inconfundible de un lugar que definitivamente no era un restaurante de negocios. «¿Eduardo?» «Sí, te amo», dijo, queriendo ver qué respondería. Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Yo también te amo, Marina. Hablamos mañana». Y colgó. Marina se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo cómo las últimas piezas de su matrimonio se desintegraban. Incluso esas 3 palabras que habían sido su ancla durante 15 años, ahora sonaban huecas, automáticas, como algo que se dice por costumbre más que por sentimiento real. Se levantó de la silla y caminó hacia el estudio. Abrió el cajón donde guardaba su título universitario y lo sostuvo nuevamente bajo la luz. Licenciada en Derecho Marina Herrera Sánchez. Pero esta vez, la miró desde una perspectiva completamente diferente. No era solo un logro personal, era su boleto hacia una nueva vida. Una vida donde no tendría que fingir que no se daba cuenta de las mentiras, donde no tendría que minimizar sus propios sueños para acomodar los de alguien más, donde no tendría que aceptar ser la opción secundaria en su propio matrimonio. Marina abrió su laptop y comenzó a investigar. Bufetes de abogados, oportunidades laborales, apartamentos en renta. Si Eduardo quería terminar su matrimonio para estar con otra persona, ella se aseguraría de estar preparada cuando llegara ese momento. No sabía que mientras ella planeaba su independencia, Eduardo estaba en el departamento de Penthouse, en la Roma Norte, con Valentina Soto, una arquitecta de 28 años que trabajaba para una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de México. No sabía que Eduardo había estado planeando pedirle el divorcio durante semanas, esperando el momento perfecto para hacerlo de la manera que le causara menos problemas financieros a él. No sabía que él y Valentina ya habían estado discutiendo fechas para su boda, que habían visto casas juntos, que él había estado prometiéndole que pronto sería libre para empezar una nueva vida con ella. Y definitivamente no sabía que Eduardo había decidido contratar a su mejor amigo abogado, Roberto Salinas, para que lo ayudara a conseguir el divorcio más favorable posible, pensando que Marina era solo una empleada administrativa sin recursos para defenderse adecuadamente. Esa noche, Marina se durmió en el estudio, rodeada de documentos legales y planes para un futuro que finalmente sería completamente suyo. Eduardo llegó a las 3 de la mañana, oliendo a perfume caro y con manchas de labial en el cuello de la camisa. Pero Marina ya no estaba esperándolo. La guerra estaba a punto de comenzar,
pero solo uno de los dos bandos sabía que la batalla ya había empezado. El viernes por la mañana, Marina despertó en el sofá de su estudio con una rigidez en el cuello que le recordó que había pasado otra noche evitando su propia recámara. A través de la ventana podía ver que Eduardo ya se había ido. Su auto no estaba en el garaje y probablemente había salido temprano para evitar otra conversación incómoda. Se dirigió a la cocina y encontró una nota sobre la mesa. «Buenos días, amor. Salí temprano para una junta. Este fin de semana estaré muy ocupado con trabajo. Tal vez deberías aprovechar para visitar a tu hermana. Te amo. Marina arrugó el papel, sintiendo una mezcla de indignación y alivio. La sugerencia de que visitara a su hermana era claramente un intento de sacarla de la ciudad para tener el fin de semana libre con su amante. Su teléfono sonó mientras preparaba café. «Marina, soy Alejandra. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? ¿Encontraste algo?» «Encontré todo. Y creo que es mejor que lo veas en persona». Una hora después, Marina estaba sentada frente al escritorio de Alejandra en su oficina de la colonia Roma Norte. Su amiga había extendido sobre la mesa una serie de fotografías que documentaban meticulosamente la doble vida de Eduardo. «Lo siento mucho, Marina», dijo Alejandra suavemente. «Ojalá me hubiera equivocado». Las primeras fotos mostraban a Eduardo saliendo de un edificio residencial de lujo en la Roma Norte, con una mujer rubia espectacular. Era joven, tal vez de finales de los 20, con el tipo de belleza pulida que sugería recursos considerables invertidos en su apariencia. Llevaba ropa de diseñador y se movía con la confianza de alguien acostumbrada a ser admirada. «Se llama Valentina Soto», explicó Alejandra. «Arquitecta, 28 años, trabaja para Grupo Inmobiliario Premier. Viene de una familia adinerada de Guadalajara». Marina estudió las fotos con una objetividad clínica que la sorprendió. No sentía el dolor desgarrador que había esperado, sino una especie de entumecimiento frío. ¿Desde cuándo? Según mis investigaciones, se conocieron hace aproximadamente 8 meses en una conferencia sobre desarrollo inmobiliario, donde Eduardo estaba presentando sobre estructuras fiscales. Pero la relación romántica comenzó hace unos 6 meses. Alejandra pasó a la siguiente serie de fotos. Eduardo y Valentina cenando en restaurantes exclusivos, entrando y saliendo del departamento de ella, caminando tomados de la mano por Coyoacán, un domingo por la tarde. «Aquí está el departamento donde ella vive», continuó Alejandra, señalando las fotos del edificio. «Penthouse en la Roma Norte, $2 millones. Pero aquí es donde se pone interesante». Alejandra sacó otro folder. «El departamento no está a nombre de ella». Marina levantó la vista. «¿Cómo?» «Está registrado bajo el nombre de una empresa fantasma. Y cuando investigué más profundamente, descubrí que esa empresa tiene vínculos financieros con las cuentas bancarias de Eduardo». Marina sintió que el aire se volvía más espeso. ¿Está diciendo que Eduardo le compró ese departamento? No exactamente compró. Más bien, está haciendo pagos mensuales enormes. Y no solo eso. Alejandra sacó copias de estados de cuenta bancarios. Eduardo ha estado transfiriendo cantidades significativas de dinero a cuentas que no aparecen en los registros financieros conjuntos que ustedes manejan. Marina estudió los números, su mente analítica procesando rápidamente las implicaciones. Ha estado escondiendo dinero. Mucho dinero. Según mis cálculos, en los últimos 6 meses ha desviado aproximadamente 800,000 pesos de las cuentas familiares hacia estas transacciones ocultas. La traición financiera dolió más que la emocional. Eduardo no solo la había estado engañando con otra mujer, había estado robando del patrimonio familiar para mantener a su amante. «Hay más», continuó Alejandra, claramente incómoda. «Mis contactos en el círculo social de Polanco y Santa Fe me dicen que Eduardo ha estado presentando a Valentina como su prometida en eventos donde sabe que no vas a estar». Marina sintió como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Prometida? Al parecer le ha estado diciendo a la gente que ustedes se están divorciando de mutuo acuerdo y que pronto se casará con ella. Las palabras resonaron en la mente de Marina. No solo la estaba traicionando, había estado planeando su salida y creando una narrativa pública que la excluía por completo de la decisión. «Alejandra, necesito que investigues algo más».
Quiero saber exactamente cuáles son los planes legales de Eduardo. Si está hablando de divorcio tan abiertamente, debe haber consultado con abogados. Ya lo pensé. Y encontré algo interesante. Alejandra sacó otro documento. Eduardo ha estado reuniéndose con Roberto Salinas, ¿lo recuerdas? Su amigo de la universidad que ahora es abogado especialista en divorcios. Marina recordaba a Roberto, un hombre arrogante que siempre había hecho comentarios despectivos sobre las mujeres que vivían del dinero de sus maridos, sin contribuir realmente al patrimonio familiar. Según mis fuentes, Eduardo y Roberto han estado desarrollando una estrategia para minimizar lo que tendrías derecho a recibir en caso de divorcio. ¿Cómo? Van a argumentar que como tú, solo, eres una empleada administrativa y que los bienes principales fueron adquiridos con el salario de Eduardo como contador, deberías recibir una compensación mínima. Marina se echó a reír, pero no fue una risa de humor. Era la risa de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado jugando un juego completamente diferente al que creía. No tienen idea de lo que viene, murmuró. ¿Qué quieres decir? Marina le contó a Alejandra sobre su título en Derecho, sobre los 4 años de estudio secreto, sobre los conocimientos legales que había adquirido precisamente para situaciones como esta. ¿Eduardo no sabe nada? No tiene la menor idea. Piensa que he estado tomando cursos de capacitación administrativa. Alejandra sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Esto cambia todo el panorama. Sí, pero quiero más información antes de hacer mi movimiento. ¿Puedes averiguar exactamente cuándo planean Eduardo y Roberto iniciar el proceso de divorcio? Puedo intentarlo. ¿Qué tienes en mente? Marina se puso de pie, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en meses. Voy a darles la sorpresa de sus vidas. Esa tarde, Marina hizo algo que no había hecho en años. Se tomó el día libre del trabajo y se dedicó a planear. No una estrategia emocional de confrontación, sino una campaña legal meticulosamente diseñada. Primero, visitó al banco donde tenían sus cuentas conjuntas y solicitó un historial completo de todas las transacciones de los últimos 12 meses. Como cotitular de las cuentas, tenía derecho legal a esa información. Los números confirmaron lo que Alejandra había descubierto. Eduardo había estado realizando transferencias sistemáticas a cuentas que Marina desconocía, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas automáticas, pero que sumadas representaban una cantidad substancial. Después, se dirigió a una notaría pública para autentificar copias de todos los documentos importantes: escrituras de la casa, títulos de propiedad de los autos, pólizas de seguros, estados de cuenta de inversiones. Su siguiente parada fue el registro público de la propiedad, donde solicitó historiales completos de todas las propiedades registradas bajo el nombre de Eduardo o de empresas relacionadas con él. Ahí fue donde descubrió la segunda bomba. Eduardo no solo había estado financiando el departamento de Valentina, había comprado una casa en Valle de Bravo bajo el nombre de una empresa que él controlaba. Una propiedad de 3 millones de pesos que había sido adquirida 4 meses atrás y que nunca había mencionado. Marina se sentó en su auto en el estacionamiento del registro público, estudiando los documentos. Eduardo había estado planeando esta traición durante mucho más tiempo del que había imaginado. La casa en Valle de Bravo, las transferencias sistemáticas de dinero, la relación con Valentina, todo había sido orquestado meticulosamente. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Marina Herrera? Sí. ¿Quién habla? Soy Lucía Fernández. Trabajo como asistente en el despacho de Roberto Salinas. Creo que necesitamos hablar. Marina sintió que su pulso se aceleraba. ¿Sobre qué? Sobre los planes que el licenciado Salinas y su esposo han estado desarrollando. Hay cosas que usted necesita saber. ¿Podemos reunirnos? Sí, pero tiene que ser discreto. ¿Conoce el Café La Habana en el centro histórico? ¿En 1 hora? Perfecto. Marina manejó hacia el centro histórico con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Por qué la asistente de Roberto querría hablar con ella? ¿Era una trampa? ¿O había alguien más que se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo? El Café La Habana era un lugar clásico de la ciudad, con sus mesas de mármol
y sus meseros que habían estado ahí desde que el lugar abrió décadas atrás. Marina llegó temprano y se sentó en una mesa que le permitiera ver la entrada. Lucía Fernández resultó ser una mujer de unos 40 años, con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiadas traiciones profesionales. Se sentó frente a Marina después de mirar cuidadosamente alrededor. Señora Herrera, le voy a ser directa. Su esposo y mi jefe están planeando algo que éticamente me parece incorrecto, y legalmente podría tener consecuencias graves para ellos si usted estuviera preparada. ¿Qué tipo de consecuencias? Están desarrollando una estrategia basada en información falsa. Eduardo le ha dicho a Roberto que usted es dependiente económicamente, que no tiene educación superior, que ha sido mantenida durante todo el matrimonio sin contribuir significativamente al patrimonio familiar. Marina asintió. ¿Y? Roberto está construyendo todo el caso de divorcio sobre esa premisa. Van a argumentar que usted debe recibir solo una pensión alimenticia mínima y una porción muy pequeña de los bienes, porque supuestamente no contribuyó a adquirirlos. ¿Cuándo planean presentar la demanda? El lunes próximo. Eduardo va a llegar a casa este domingo por la noche y va a presentársela como un fait accompli. Ya tienen los documentos preparados. Marina sintió una mezcla de indignación y satisfacción. Indignación por la arrogancia de Eduardo al pensar que podía manipular tan fácilmente la situación, y satisfacción porque su timing había sido perfecto. Lucía, ¿por qué me está contando esto? La mujer suspiró. Porque he visto cómo Roberto maneja estos casos. Su especialidad es destruir financieramente a las esposas que él considera mantenidas. He visto a mujeres que terminan sin casa, sin ingresos, sin nada, mientras sus exmaridos se quedan con todo el patrimonio. ¿Y eso le molesta? Me molesta la injusticia, y me molesta especialmente cuando está basada en información falsa. Marina estudió a Lucía cuidadosamente. ¿Hay algo más que deba saber? Roberto y Eduardo han estado investigando sus antecedentes financieros y profesionales. Creen que han encontrado toda la información relevante. No saben que usted terminó la carrera de Derecho, ¿verdad? No. Lucía sonrió por primera vez. Entonces están a punto de cometer el error más grande de sus carreras. ¿Qué me recomienda que haga? Contrate al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Presente una contrademanda antes de que ellos presenten la suya. Y asegúrese de que Roberto Salinas se dé cuenta de que subestimar a una mujer puede ser muy costoso. Marina le agradeció la información y se despidió de Lucía, pero no antes de preguntarle algo más. ¿Por qué arriesga su trabajo haciendo esto? Porque tengo una hija, y algún día, si se casa con un hombre que resulta ser un canalla, espero que alguien la ayude como yo la estoy ayudando a usted. Marina regresó a casa esa tarde con una estrategia completamente formada en su mente. Eduardo no había llegado todavía, por supuesto. Probablemente estaba con Valentina, celebrando anticipadamente su victoria. Se dirigió al estudio y sacó una libreta legal. Durante las siguientes 3 horas, escribió un análisis completo de la situación financiera y legal de su matrimonio, desde la perspectiva de una abogada especializada en derecho familiar. Las transferencias no autorizadas de dinero hacia las cuentas de Valentina constituían malversación de fondos conyugales. La casa en Valle de Bravo comprada sin conocimiento ni consentimiento de Marina era una violación flagrante de los derechos patrimoniales matrimoniales. Y la estrategia de Eduardo y Roberto de ocultar información y presentar datos falsos sobre la situación de Marina podría resultar en sanciones legales contra ambos. Pero Marina tenía algo más en mente que simplemente ganar el divorcio. Quería enviar un mensaje. A las 9 de la noche hizo una llamada. Licenciada Sofía Mendoza, soy Marina Herrera. Me gustaría contratar sus servicios para un caso de divorcio. Sofía Mendoza era legendaria en los círculos legales de México, una mujer de 55 años que había construido su carrera destruyendo a hombres arrogantes que pensaban que podían manipular el sistema legal para robar a sus esposas. Era cara, era implacable y tenía una reputación de nunca perder. ¿Cuándo necesita reunirse, señora Herrera? ¿Qué tal mañana por la mañana? Estaré en mi oficina a las 8. Marina colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino. Por primera vez en meses, se sintió completamente en control de su destino. Eduardo llegó a casa a las 11:30,
oliendo como siempre a ese perfume que ya no se molestaba en disimular. «Hola, amor», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy productivo», respondió Marina. «¿Y el tuyo?» «Agotador. Estas auditorías están siendo más complicadas de lo esperado». Marina asintió comprensivamente. «Pobrecito. ¿Te sirvo algo de cenar?» «No, ya comí. Creo que me voy a dar una ducha y me acuesto». «Por supuesto, que descanses». Eduardo la besó en la frente con el mismo gesto automático de siempre y se dirigió hacia las escaleras. «Eduardo», lo llamó Marina. «¿Sí? Te amo», dijo queriendo escuchar su respuesta una última vez. «Yo también te amo, Marina». Pero esta vez, Marina escuchó la mentira clara como el cristal, y por primera vez, no le dolió. Simplemente confirmó lo que ya sabía. El hombre con quien se había casado ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Esa noche, Marina durmió profundamente por primera vez en semanas. Mañana comenzaría oficialmente la guerra, pero ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado su poder. Eduardo no tenía idea de que mientras él planificaba su traición, Marina había estado construyendo su contraataque. Y muy pronto, él y Roberto Salinas descubrirían que subestimar a Marina Herrera había sido el error más costoso de sus vidas. El sábado por la mañana, Eduardo se levantó temprano y anunció que tenía que trabajar todo el fin de semana. Son estas auditorías, ya sabes. Necesito revisar unos números en la oficina. Marina le preparó café y le empacó un almuerzo como había hecho durante 15 años. Ten cuidado manejando, le dijo, dándole un beso de despedida. Siempre lo tengo. Te veo el domingo por la noche. Y se fue, completamente ajeno al hecho de que acababa de despedirse de la última versión ingenua de su esposa. A las 8 de la mañana del sábado, Marina estaba sentada en la oficina de Sofía Mendoza, rodeada de documentos bancarios, fotografías de Alejandra y copias de todos los registros de propiedades que había compilado. «Esto es impresionante», dijo Sofía después de revisar todo el material. «¿Usted recopiló toda esta evidencia?» «Con ayuda de una investigadora privada, pero sí». «¿Y Eduardo no sabe que usted es abogada?» «No tiene idea». Sofía sonrió de una manera que Marina había visto antes en los ojos de los cazadores cuando detectaban a su presa. «Señora Herrera, va a ser un placer trabajar con usted. Vamos a hacer que Eduardo Herrera y Roberto Salinas recuerden este caso por el resto de sus carreras». La reunión duró 3 horas. Cuando Marina salió de la oficina, tenía una estrategia legal que no solo protegería sus derechos en el divorcio, sino que podría resultar en consecuencias profesionales graves para Roberto por mala praxis legal. El domingo por la tarde, Marina hizo algo simbólico. Empacó todas las pertenencias personales de Eduardo en cajas ordenadas y las puso en el garaje. No por despecho, sino por practicidad. Cuando él llegara esa noche con sus papeles de divorcio, ella estaría lista con su respuesta. A las 8 de la noche del domingo, Eduardo abrió la puerta principal con la expresión tensa de alguien que está a punto de hacer algo difícil, pero necesario. «Marina, necesitamos hablar», anunció. «Por supuesto», respondió ella, sentándose en la sala como si fuera una reunión de negocios. «¿De qué quieres hablar?» Eduardo se sentó frente a ella, sacó un sobremanila de su portafolio y lo puso sobre la mesa de centro. «Marina, creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio no ha estado funcionando. Hemos crecido en direcciones diferentes, y creo que es mejor para los dos si seguimos caminos separados». Marina observó el sobre sin tocarlo. «¿Es una demanda de divorcio?» «Sí. Roberto me ayudó a prepararla. He tratado de ser lo más justo posible con la división de bienes, considerando nuestras respectivas contribuciones al matrimonio». Marina levantó la vista hacia él. ¿Nuestras respectivas contribuciones? Bueno, ya sabes. Yo he sido el principal sostén económico. He pagado la hipoteca, los gastos de la casa, todo eso. La demanda refleja esa realidad. Marina asintió lentamente. Ya veo. ¿Y se supone que debo firmar esto sin consultar con un abogado? Puedes consultarlo si quieres, pero Roberto dice que es bastante estándar. No hay nada complicado.
Marina se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Eduardo. ¿Hay alguien más, Eduardo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había estado preparado para discutir aspectos financieros, no emocionales. Eso no es relevante para el divorcio. Para mí sí lo es. Eduardo suspiró. Sí, hay alguien más. Pero eso no cambia el hecho de que nuestro matrimonio terminó hace tiempo. Marina se volteó hacia él. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué importa eso ahora? Me importa a mí. ¿Hace cuánto tiempo, Eduardo? 6 meses. Tal vez 8. No sé exactamente. Marina sonrió, pero no fue una sonrisa amable. 8 meses. Interesante. Se dirigió hacia el mueble donde guardaban los documentos importantes y sacó una carpeta. ¿Sabes qué es esto, Eduardo? Él frunció el ceño. No tengo idea. Son estados de cuenta bancarios que muestran transferencias sistemáticas de nuestras cuentas conjuntas hacia cuentas que yo no conocía. Transferencias que comenzaron exactamente hace 8 meses. La expresión de Eduardo cambió. Marina, ¿puedo explicar eso? ¿Puedes explicar por qué has estado robando dinero familiar para mantener a tu amante? No es robo. Es mi dinero. Tu dinero. Eduardo, estamos casados bajo sociedad conyugal. Ese dinero es nuestro. Eduardo se puso de pie, su compostura calmada comenzando a desmoronarse. Marina, mira, sé que esto es difícil, pero no tiene sentido complicar las cosas. Podemos resolverlo todo civilizadamente. ¿Civilizadamente? ¿Como comprarte una casa en Valle de Bravo sin decírmelo? Eduardo palideció. ¿Cómo sabes de la casa? Sé muchas cosas, Eduardo. Por ejemplo, sé que has estado presentando a Valentina Soto como tu prometida en eventos sociales. Marina, escucha. No, Eduardo. Tú escucha. Marina caminó hacia el escritorio y sacó otro sobre Manila, mucho más grueso que el que Eduardo había traído. Resulta que mientras tú y tu amigo Roberto estaban planeando cómo robarme en el divorcio, yo también estuve ocupada. Eduardo miró el sobre con aprensión. ¿Qué es eso? Es una contrademanda de divorcio, preparada por Sofía Mendoza. Eduardo reconoció el nombre inmediatamente. Sofía Mendoza era una leyenda y una pesadilla para hombres en su situación. Marina, no necesitas contratar abogados caros. Podemos resolverlo entre nosotros. ¿Cómo resolviste la compra del departamento de Valentina entre nosotros? ¿Cómo resolviste la transferencia de 800,000 pesos entre nosotros? Eduardo se sentó pesadamente, dándose cuenta de que Marina sabía mucho más de lo que había anticipado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Marina sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. Quiero justicia, Eduardo. Y mañana por la mañana, cuando tú y Roberto vayan a presentar tu demanda, van a descubrir que ya es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi contrademanda ya fue presentada el viernes, y que incluye cargos por malversación de fondos conyugales, ocultación de bienes y algunas otras cosas que Sofía pensó que serían apropiadas. Eduardo se puso pálido. Marina, esto es innecesario. Podemos llegar a un acuerdo. Oh, vamos a llegar a un acuerdo. Pero va a ser en mis términos, no en los tuyos. Marina se dirigió hacia la puerta principal y la abrió. Tus cosas están empacadas en el garaje. Puedes llevártelas esta noche. Marina, por favor, no tienes que hacer esto tan difícil. ¿Difícil? Eduardo, tú hiciste esto difícil cuando decidiste robar dinero familiar para mantener a tu amante. Yo solo estoy asegurándome de que haya consecuencias por tus decisiones. Eduardo recogió su sobre Manila, que ahora parecía patéticamente inadecuado comparado con la carpeta que Marina había preparado. ¿Hay algo que pueda decir para arreglar esto? Marina lo miró por un momento largo, viendo realmente por primera vez en meses al hombre con quien se había casado 15 años atrás. Podrías haber sido honesto desde el principio. Podrías haber pedido el divorcio sin robar. Podrías haberme tratado con respeto en lugar de como a una idiota ingenua. Eduardo bajó la cabeza. Lo siento, Marina. Sé que no lo crees, pero realmente lo siento. Lo sé. Sientes que te hayan atrapado. Después de que Eduardo se fuera esa noche con sus cajas empacadas, Marina se sirvió una copa de champán y brindó por su libertad. No sabía que al día siguiente, cuando Eduardo y Roberto llegaran al juzgado para presentar su demanda,
Iban a descubrir no solo que Marina ya había presentado la suya, sino que la mujer que había subestimado durante 15 años estaba a punto de enseñarles la lección más cara de sus vidas. La verdadera sorpresa apenas estaba comenzando. Segunda-feira, 7:30 a.m. Eduardo Herrera caminaba hacia el juzgado familiar de la Ciudad de México con una confianza que no había sentido en meses. A pesar del encuentro desagradable con Marina el domingo por la noche, estaba convencido de que su estrategia legal seguía siendo sólida. Roberto Salinas lo había tranquilizado por teléfono esa mañana. «No te preocupes, hermano», le había dicho Roberto mientras desayunaban en un café cerca del juzgado. «Marina puede haber contratado a Sofía Mendoza, pero esa mujer es puro show. Cuando vean los números reales, cuando vean que Marina no tiene educación superior ni ingresos significativos propios, van a tener que aceptar nuestros términos». Eduardo ajustó su corbata italiana y revisó una vez más los documentos en su portafolio. La demanda estaba perfectamente estructurada. Pensión alimenticia mínima para Marina, división de bienes que favorecía dramáticamente sus contribuciones como único sostén económico del hogar, y custodia completa de todos los activos empresariales que había desarrollado durante el matrimonio. Además, continuó Roberto, ya hablé con el juez Morales. Es un hombre de la vieja escuela, muy tradicional. Entiende que los hombres trabajadores no deberían ser castigados financieramente por divorcios que no buscan. A las 8:15 a.m., Eduardo y Roberto llegaron al juzgado y se dirigieron hacia la oficina del secretario para presentar oficialmente la demanda de divorcio. El pasillo estaba lleno del ruido típico de un edificio gubernamental, tacones resonando contra el mármol, conversaciones en voz baja entre abogados y sus clientes, el sonido constante de sellos y máquinas de escribir que emanaba de las oficinas. «Señor secretario», anunció Roberto con la autoridad de alguien que había hecho esto cientos de veces, «venimos a presentar una demanda de divorcio necesario». El secretario, un hombre mayor con lentes que colgaban de una cadena alrededor de su cuello, levantó la vista de los documentos que estaba revisando. ¿Nombres de las partes? Eduardo Herrera Martínez contra Marina Herrera Sánchez. El secretario frunció el ceño y comenzó a revisar un registro en su computadora. Sus dedos se movían lentamente sobre el teclado, y su expresión se volvía cada vez más confusa. «Licenciado Salinas», dijo finalmente, «me temo que hay un problema». «¿Qué tipo de problema?», preguntó Roberto con irritación. «Ya existe un expediente abierto para estos nombres». Eduardo sintió que su estómago se contraía. ¿Cómo es posible? El secretario giró su monitor para que pudieran ver la pantalla. Expediente 2847-2023. Marina Herrera Sánchez contra Eduardo Herrera Martínez. Demanda de divorcio necesario presentada el viernes pasado a las 4:30 p.m. Roberto se inclinó hacia la pantalla, su confianza evaporándose rápidamente. ¿Quién es el abogado representante? Licenciada Sofía Mendoza Reyes. Eduardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No solo Marina se le había adelantado, sino que había logrado presentar su demanda 3 días antes que él. ¿Podemos ver la demanda?, preguntó Roberto, aunque su voz ya había perdido toda su arrogancia anterior. El secretario imprimió una copia del documento y se la entregó. Roberto comenzó a leerla en voz alta, y con cada párrafo su expresión se volvía más sombría. Demanda de divorcio necesario basada en adulterio comprobado, malversación de fondos conyugales, ocultación de bienes matrimoniales. Roberto se detuvo abruptamente. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo. «Hermano, esto está muy detallado. Tienen fechas específicas, números de cuenta, fotografías como evidencia». Eduardo arrancó el documento de las manos de Roberto y comenzó a leerlo él mismo. Su corazón se hundía con cada línea. Marina no solo sabía sobre Valentina, tenía documentación fotográfica de su relación, registros bancarios de todas las transferencias que había hecho, e incluso había descubierto la casa de Valle de Bravo. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue el último párrafo de la demanda. La parte demandante solicita además que se investigue al licenciado Roberto Salinas por posible mala praxis profesional, dado que desarrolló una estrategia legal basada en información falsa
proporcionada intencionalmente por el demandado sobre la situación educativa y profesional de la demandante. Roberto, susurró Eduardo. ¿Qué significa esto de mala praxis? Roberto había palidecido considerablemente. Significa que si Marina puede probar que yo desarrollé una estrategia legal basada en información falsa que tú me diste, podría enfrentar sanciones profesionales graves. ¿Qué tipo de sanciones? Suspensión de mi cédula profesional, multas, posible expulsión del colegio de abogados. Eduardo sintió náuseas. Pero tú no sabías que la información era falsa. Eso tendría que probarlo. Y el hecho de que no verifiqué independientemente la información sobre Marina podría ser considerado negligencia profesional. El secretario, que había estado escuchando la conversación con creciente interés, se aclaró la garganta. Licenciado Salinas, debo informarle que hay una citación para usted aquí mismo. ¿Una citación? Sí. La licenciada Mendoza solicitó que fuera notificado inmediatamente si intentaba presentar una demanda en este caso. El secretario le entregó a Roberto un sobre oficial. Roberto lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. Citatorio para comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados de México el miércoles a las 10:00 a.m. para responder a acusaciones de mala praxis profesional en el caso Herrera versus Herrera. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico del pasillo. Eduardo, ¿qué no me dijiste sobre Marina? Te dije todo lo que sabía. ¿Marina tiene educación universitaria? Eduardo dudó por primera vez. No, o sea, no que yo sepa. Tomaba cursos de capacitación, pero... ¿Cursos de capacitación en qué? En administración, creo. Nunca presté mucha atención. Roberto se puso de pie abruptamente. Eduardo, necesito hacerte una pregunta muy específica, y necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Marina tiene algún título universitario? No. Bueno, empezó a estudiar Derecho hace como 20 años, pero lo dejó cuando nos casamos. Roberto lo miró con horror. ¿Estudió Derecho? Sí, pero no terminó. Lo dejó en segundo año. ¿Cómo puedes estar seguro de que no terminó? Eduardo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta sólida. Porque nunca me dijo que había terminado, porque trabajaba como empleada administrativa. Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que viste documentos oficiales de educación de Marina? Nunca. Quiero decir, nunca necesité verlos. Roberto se puso las manos en la cabeza. Eduardo, creo que acabas de arruinar mi carrera. En ese momento el sonido de tacones altos resonó por el pasillo. Eduardo y Roberto voltearon para ver a una mujer elegante de unos 55 años caminando hacia ellos, con la confianza de alguien que acababa de ganar una batalla importante. Era Sofía Mendoza y no venía sola. Detrás de ella caminaba Marina, pero no la Marina que Eduardo conocía. Esta versión de su esposa llevaba un traje sastre negro de corte impecable, un portafolio de cuero ejecutivo y una expresión de autoridad profesional que Eduardo nunca había visto antes. Licenciado Salinas, dijo Sofía Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué coincidencia encontrarlo aquí. Roberto se puso de pie, intentando recuperar su compostura profesional. Licenciada Mendoza, imagino que está aquí por el caso Herrera. En efecto, y veo que ustedes también intentaron presentar una demanda hoy. Eduardo estudió a Marina, buscando alguna señal de la mujer vulnerable que había conocido durante 15 años. En su lugar, vio a alguien completamente diferente, una profesional segura de sí misma que lo estaba observando con la objetividad clínica de alguien que evalúa a un oponente. Marina, dijo Eduardo, podemos resolver esto sin abogados. No necesitamos hacer esto tan complicado. Marina habló por primera vez y su voz tenía una autoridad que Eduardo nunca había escuchado antes. Eduardo, creo que hay algunas cosas sobre mí que no sabes. ¿Cómo qué? Marina abrió su portafolio y sacó un documento oficial. Como que soy licenciada en Derecho, graduada summa cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Terminé mi carrera hace 4 meses. Los cursos de capacitación que pensabas que estaba tomando eran en realidad clases de Derecho. Roberto intervino, su voz ahora claramente desesperada. Señora, licenciada Herrera,
Si hay información que su esposo no conocía sobre su educación, podemos rectificar. Licenciado Salinas, interrumpió Sofía Mendoza. Me temo que es demasiado tarde para rectificaciones. Mi clienta y yo creemos que usted desarrolló intencionalmente una estrategia legal diseñada para defraudar a una mujer que ustedes asumieron sería incapaz de defenderse. Eso no es cierto, protestó Roberto. Yo trabajé con la información que Eduardo me proporcionó. Marina sonrió, y Eduardo se dio cuenta de que esa sonrisa era la de alguien que había estado planeando este momento durante mucho tiempo. Licenciado Salinas, ¿verificó usted independientemente alguna de la información que Eduardo le proporcionó sobre mí? Yo confié en la palabra de mi cliente. ¿Investigó mis antecedentes educativos, mis ingresos, mis contribuciones reales al patrimonio matrimonial? Roberto no respondió. ¿Sabía usted que durante los últimos 5 años, mi salario como directora de desarrollo organizacional ha sido superior al de Eduardo? Eduardo se quedó sin aliento. ¿Qué? Sabía que gran parte del enganche para nuestra casa provino de una herencia que recibí de mi abuela, ¿no de los ahorros de Eduardo? Marina, yo no sabía... Sabía que la inversión inicial para que Eduardo pudiera abrir su propia práctica contable hace 3 años vino de bonos que yo había estado acumulando durante años. Eduardo se apoyó contra la pared, sintiendo que todo lo que creía saber sobre su matrimonio se desmoronaba. Sofía Mendoza continuó con la precisión quirúrgica de un cirujano experto. Licenciado Salinas, basándose en información falsa, usted desarrolló una estrategia que habría resultado en el robo sistemático de bienes que legalmente pertenecen en gran parte a mi clienta. Eso constituye mala praxis. Yo no sabía que la información era incorrecta, pero era su responsabilidad profesional verificarla antes de desarrollar una estrategia legal basada en ella. Marina se dirigió directamente a Eduardo. Eduardo, durante 15 años pensaste que me conocías. Pensaste que era dependiente, que era ingenua, que no tenía opciones. Pero resulta que no sabías nada sobre mí. Marina, si me hubieras dicho, te hubiera dicho que estaba estudiando, que tenía ambiciones propias, que no necesitaba ser rescatada por ti. Eduardo se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta para eso. La verdad, Eduardo, es que dejaste de prestarme atención hace años. Estabas tan ocupado construyendo tu ego y tu aventura con Valentina, que nunca notaste que la mujer con quien estabas casado había evolucionado. Sofía Mendoza consultó su reloj. Licenciada Herrera, tenemos una cita con el juez Morales en 10 minutos. Eduardo reconoció el nombre. ¿Van a ver al juez Morales? Sí, respondió Marina. ¿Lo conoces? Roberto me dijo que era muy tradicional, que favorecería mi caso. Marina y Sofía intercambiaron una mirada que Eduardo no pudo interpretar. Eduardo, dijo Marina, hay algo más que deberías saber sobre el juez Morales. ¿Qué? Es mi profesor de Derecho Familiar en la universidad. Fue él quien me sugirió que me especializara en casos de divorcio con componentes financieros complejos. Eduardo sintió que sus piernas se volvían gelatina. Roberto se veía como si fuera a vomitar. De hecho, continuó Marina, el juez Morales ha estado siguiendo mi progreso académico muy de cerca. Está muy orgulloso de que una de sus mejores estudiantes haya decidido aplicar su educación legal para protegerse de un marido que intentaba defraudarla. Marina, susurró Eduardo, ¿qué vas a pedirle al juez? Justicia, Eduardo. Nada más y nada menos que justicia. Marina y Sofía comenzaron a caminar hacia la sala del juez, pero Marina se detuvo y se volteó una última vez. Ah, Eduardo. Una cosa más. ¿Recuerdas que me dijiste que tomara unas vacaciones para visitar a mi hermana en Guadalajara? Sí. Resulta que mi hermana es socia de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Ella fue quien me recomendó a Sofía. Con eso, Marina se dio la vuelta y caminó hacia la sala del juez, dejando a Eduardo y Roberto solos en el pasillo, rodeados de los restos de su estrategia arruinada. 1 hora después, Eduardo y Roberto estaban sentados en silencio en un café cerca del juzgado. La reunión con el juez Morales había sido una humillación completa. No solo había fallado completamente a favor de Marina en todos los puntos principales, sino que había expresado su profunda decepción con Roberto por intentar manipular el sistema legal para robar a una mujer altamente calificada. ¿Cuánto?
preguntó Eduardo finalmente. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto voy a tener que pagarle? Roberto consultó las notas que había tomado durante la audiencia. Pensión alimenticia compensatoria de 50,000 pesos mensuales durante 5 años. La casa queda para ella porque la mayor parte del enganche vino de su herencia. La casa de Valle de Bravo tiene que ser vendida, y el 70% de las ganancias van para ella como compensación por la malversación de fondos conyugales. ¿Y el departamento de Valentina? Tienes que vender tu participación inmediatamente. Todo ese dinero va a Marina como restitución. Eduardo puso su cabeza entre sus manos. ¿Algo más? El juez ordenó una auditoría completa de todas tus finanzas de los últimos 2 años. Si encuentran más ocultación de bienes, las penalizaciones aumentarán. ¿Y tú? Roberto suspiró profundamente. Tengo una audiencia disciplinaria el miércoles. En el mejor de los casos, recibiré una suspensión temporal. En el peor, podría perder mi licencia. Eduardo se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de su derrota. Roberto, ¿cómo no sabíamos nada de esto? Porque subestimamos completamente a Marina, porque asumimos que era una víctima indefensa en lugar de investigar realmente quién era. Pero vivía con ella. ¿Cómo es posible que no supiera que era abogada? Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Marina sobre sus sueños? ¿Sus metas? ¿Qué quería para su futuro? Eduardo intentó recordar, pero se dio cuenta de que no podía. Durante años sus conversaciones con Marina se habían limitado a logística doméstica y asuntos superficiales. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Continuó Roberto. Si hubieras sido honesto desde el principio, si le hubieras pedido el divorcio sin robar ni mentir, probablemente habrían llegado a un acuerdo mucho más favorable para ti. ¿Qué quieres decir? Marina es una abogada exitosa con ingresos propios. No necesitaba destruirte financieramente. Pero una vez que descubrió que estabas robando dinero para mantener a tu amante y que estabas planeando defraudarla en el divorcio, esto se volvió una cuestión de principios para ella. Eduardo sintió una amargura profunda en el estómago. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora cumples con todas las órdenes del juez, pagas lo que debes, y rezas para que Marina no decida también presentar cargos criminales por la malversación de fondos. Esa tarde, Eduardo manejó hasta el departamento de Valentina en la Roma Norte. Tenía que contarle lo que había pasado, aunque no estaba seguro de cómo reaccionaría ella. Valentina abrió la puerta vestida con una bata de seda, claramente esperando una celebración por la victoria legal de Eduardo. ¿Cómo fue? ¿Ya eres libre?, preguntó con una sonrisa radiante. Eduardo entró al departamento sin responder inmediatamente. El lugar se sentía diferente ahora, más caro y opulento, pero también más frágil. Todo lo que había visto como símbolos de su nueva vida, ahora se sentía como evidencia de su estupidez. Valentina, necesitamos hablar. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Eduardo le contó todo. La demanda de Marina, su educación secreta, la reunión desastrosa con el juez, las consecuencias financieras. Valentina lo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a preocupación y finalmente a algo que se parecía mucho al pánico. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Significa que tengo que vender mi participación en este departamento. Significa que no voy a tener el dinero que pensaba que tendría después del divorcio. ¿Cuánto dinero? Eduardo hizo los cálculos mentalmente. Después de pagar todo lo que le debo a Marina, después de los honorarios legales, después de vender propiedades, probablemente me quede con menos del 30% de lo que tenía antes. Valentina se sentó lentamente en el sofá de cuero italiano que Eduardo había ayudado a comprar. Eduardo, yo no esperaba esto. Lo sé. Nadie lo esperaba. Creo que necesito tiempo para pensar. Eduardo estudió su expresión y se dio cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Valentina había estado enamorada de la idea de ser la esposa de un hombre exitoso y financieramente estable. La realidad de estar con alguien que enfrentaba ruina financiera y humillación pública era muy diferente. ¿Me estás dejando?, preguntó directamente. Valentina no respondió inmediatamente, lo que fue respuesta suficiente. Eduardo, tú me prometiste una vida diferente.
Me dijiste que íbamos a tener una casa hermosa, viajes, seguridad, y podemos tenerlo. Solo va a tomar más tiempo reconstruir. ¿Cuánto tiempo? ¿5 años? ¿10? Eduardo se dio cuenta de que no tenía una respuesta que pudiera satisfacerla. Valentina, ¿me amas a mí o amas lo que pensabas que yo podía darte? Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero su respuesta fue clara. Creo que necesitas irte, Eduardo. Esa noche, Eduardo se encontró solo en un hotel modesto en la zona rosa. Había perdido a su esposa, su amante, la mayor parte de su dinero y posiblemente su reputación profesional. Mientras yacía en la cama mirando el techo, intentó entender cómo había llegado a ese punto. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Eduardo? Soy Marina. Eduardo se incorporó inmediatamente. Marina, ¿estás bien? Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. ¿Por qué llamas? Porque quería decirte algo que no pude decir en el juzgado. Eduardo esperó. Eduardo, no hice esto por venganza. Lo hice porque merecía respeto. Lo sé. Durante 15 años sacrifiqué mis propios sueños para apoyar los tuyos. Trabajé para mantener nuestro estilo de vida mientras tú construías tu carrera. Y cuando finalmente decidí hacer algo para mí misma, tú ni siquiera lo notaste. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Tienes razón. Si me hubieras tratado como a una socia igual en nuestro matrimonio, si me hubieras respetado lo suficiente como para ser honesto sobre tus sentimientos, podríamos haber terminado esto de manera amistosa. Marina, ¿hay alguna manera de que podamos? No, Eduardo. Esa parte de nuestras vidas ya terminó. Pero quiero que entiendas algo. No eres una mala persona. Solo eres una persona que cometió malas decisiones. ¿Qué hago ahora? Ahora aprendes. Aprendes a valorar a las personas que tienes en tu vida. Aprendes a ser honesto. Aprendes a no subestimar a las mujeres que crees que conoces. Marina hizo una pausa. Y Eduardo, la próxima vez que alguien te diga que te ama, asegúrate de que realmente sepas quién es esa persona antes de responder. 3 meses después, Marina estaba sentada en su nueva oficina, en el piso 20 de la Torre Mayor. Después de ganar el caso contra Eduardo, había decidido dejar su trabajo corporativo y abrir su propia práctica legal especializada en derecho familiar y protección de bienes matrimoniales. Su primera cliente había sido la hermana de Alejandra, una mujer cuyo esposo intentaba esconder activos en el extranjero para evitar pagar pensión alimenticia. Su segunda cliente había sido la secretaria de un ejecutivo que había descubierto que su marido tenía una segunda familia en otra ciudad. La demanda se había vuelto tan alta que Marina había tenido que contratar a 2 abogados asociados y 3 paralegales. Su teléfono sonó. Licenciada Herrera. Tiene una llamada de la licenciada Sofía Mendoza. Marina sonrió. Sofía se había convertido en su mentora y ocasionalmente le refería casos especialmente complejos. Sofía, ¿qué tal? Marina, tengo un caso que creo que te va a interesar. Una mujer cuyo esposo es abogado y que intentó manipular el sistema legal para robarle todo. ¿Es el marido alguien que conozco? Roberto Salinas. Marina se echó a reír. Roberto había perdido su licencia por 6 meses debido al caso de Eduardo, y al parecer no había aprendido la lección. Envíame los detalles. Con mucho gusto le enseñaré a otro hombre arrogante que subestimar a las mujeres puede ser muy costoso. Mientras tanto, Eduardo trabajaba como contador junior en una firma pequeña en Satélite. Su salario era una fracción de lo que había ganado antes, y vivía en un departamento de una recámara que habría despreciado en su vida anterior. Pero había aprendido algo importante. Había empezado a prestar atención realmente a las personas en su vida. Su nueva asistente, una mujer de 45 años llamada Patricia, estaba estudiando por las noches para terminar su carrera de administración. Eduardo se había ofrecido a ayudarla con sus horarios de trabajo para que pudiera asistir a clases. Su vecino de al lado era un viudo mayor que cuidaba solo a sus 2 nietos pequeños. Eduardo había empezado a ayudarle los fines de semana, llevando a los niños al parque mientras el abuelo descansaba. No tenía mucho dinero, no tenía estatus social, y ciertamente no tenía el poder que había pensado que lo definía. Pero por primera vez en años,
Eduardo Herrera se estaba convirtiendo en un hombre decente. Una tarde de sábado, mientras caminaba por el Parque México con los nietos de su vecino, se encontró con Marina. Ella estaba sentada en una banca, leyendo un libro sobre derecho internacional. Se miraron por un momento sin hablar. «Hola, Eduardo», dijo Marina finalmente. «Hola, Marina. ¿Te ves feliz?» «Lo estoy». «¿Y tú?» Eduardo pensó en la pregunta honestamente. «Estoy aprendiendo a hacerlo». Marina asintió. «Me alegra escuchar eso. Marina, quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O solo amaste la idea de lo que pensabas que yo era?» Marina consideró la pregunta por un momento. «Amé al hombre que pensé que eras cuando nos casamos. Pero ese hombre se perdió en algún lugar del camino. Y tú nunca me dejaste conocer al hombre en quien te habías convertido realmente. ¿Y si hubiera sido diferente? Si hubiera sido honesto desde el principio, entonces tal vez habríamos podido crecer juntos en lugar de separados. Pero Eduardo, no se puede cambiar el pasado. Solo se puede aprender de él». Eduardo asintió, viendo por primera vez a Marina como la mujer completa que siempre había sido, no como la versión limitada que él había creado en su mente. «Marina, quiero que sepas que lo siento. No por haber sido atrapado, sino por no haberte valorado cuando te tenía. Lo sé, Eduardo, y te acepto la disculpa». Se despidieron cordialmente. Dos personas que habían compartido una vida, pero que finalmente se habían encontrado a sí mismas en caminos separados. Mientras Marina regresaba a su auto de lujo y Eduardo caminaba hacia el metro con los niños, ambos llevaban consigo las lecciones de un matrimonio que había terminado en guerra, pero que había resultado en crecimiento personal para ambos. Marina había aprendido que nunca debía minimizar sus propios sueños por alguien más. Eduardo había aprendido que el respeto genuino es la base de cualquier relación exitosa. Y en algún lugar de la Ciudad de México, otras parejas enfrentaban las mismas decisiones que ellos habían enfrentado, con la esperanza de que pudieran aprender de los errores de Eduardo y Marina sin tener que repetirlos. La historia de Marina Herrera se había convertido en leyenda en los círculos legales de México. La mujer que había estudiado derecho en secreto durante 4 años para defenderse de un marido que planeaba robarle todo. Pero para Marina, no era una historia de venganza. Era una historia de una mujer que finalmente había encontrado su voz y había decidido usarla. Y esa, tal vez, era la victoria más importante de todas. Y así termina esta increíble historia de venganza y justicia. ¿Qué te pareció la estrategia de Marina? ¿Crees que Eduardo merecía todo lo que le pasó? ¿O fue demasiado severo el castigo? ¿Te sorprendió descubrir que Marina había estado estudiando derecho en secreto durante 4 años? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan sobre estas historias llenas de giros inesperados. Si te gustó esta historia de venganza perfectamente planeada, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que te mantendrán al borde del asiento. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin palabras.